Jornada de derbis, de clásicos, de sorpresas, de líderes que siguen imbatidos, de equipos que mantienen el buen paso o el mal paso. Vamos a hablar de todo ello aquí en la Liga de Plata. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana, o en este caso de manera más precisa, de la jornada número 7 de la Liga de Expansión. Y es que ha habido resultados bastante llamativos, resultados que podíamos prever sin lugar a dudas, equipos que han destituido a su técnico a horas de enfrentar quizá el partido más importante de su temporada y, spoiler alert, no les terminó saliendo de la mejor manera, pero de todo ello estaremos hablando en este repaso de la jornada número 7 de la Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Sí, señoras y señores, sigue avanzando el calendario y poco a poco se va haciendo veterano este torneo de la categoría de plata del fútbol mexicano. Así que sin más tiempo para perder, comenzamos con lo bueno del fin de semana. Y aquí tenemos muchos candidatos, porque el Atlante goleó a Alebrijes de Oaxaca, que se quedó sin técnico porque destituyeron al profesor Arturo Alvarado y, oh sorpresa, número 1, ni siquiera salieron al partido con director técnico claro. También podemos mencionar lo que está haciendo el conjunto de Coyotes de Tlaxcala, que suma ya 3 jornadas de manera consecutiva sin caer y que si tuviéramos el apartado de la sorpresa, se lo llevaría de manera contundente el conjunto de Marco Fabián Vázquez, porque derrotó sí en casa, pero nada más y nada menos que el campeón de campeones, al conjunto del Tapatío de Arturo Ortega. Y también pudiéramos hablar sin mayor inconveniente del triunfo de la Jaiba Brava, pero ojo, que de eso estaremos hablando más adelante, sobre todo analizando la caída de su rival. Pero, habiendo repasado todos estos puntos, sí o sí, hoy no podemos obviarlo, tenemos que hablar del líder general de la competición, el Cancún de Miguel Bravo Prado, que a esta fecha número 7, habiendo jugado 6 partidos, llega con la particularidad de no haber caído hasta el momento. Lleva 16 puntos de 18 posibles, solamente un empate, y esto es todavía más potente o más llamativo cuando nos damos cuenta de que han derrotado a su rival doméstico, a su rival geográfico, a los Venados de Yucatán, secando al equipo más entretenido de esta división, porque el conjunto de Ignacio Castro podrá llegar a tener 1000 defectos, podrá llegar a tener 1000 problemas, pero la falta de ofensiva, y para muestra tienen al máximo goleador hasta el momento en el torneo, estoy hablando de Juan Calero, el hijo del Cóndor, no es uno de esos problemas. Y el conjunto de Bravo Prado, del ecuatoriano, del cual criticaron bastante por llegar al banquillo del conjunto de Cancún, los terminó secando. Les ganó 1-0, y si a esto le sumamos el hecho de que hasta el momento, ojo con esto, atención, después de más de 540 minutos, mucho más con los larguísimos añadidos que estamos teniendo en esta categoría, en esta campaña, todavía el equipo de Miguel Bravo no ha recibido gol. Es sensacional el dato. Es una auténtica brutalidad que después de 6 partidos seas líder habiendo ya descansado. Es una brutalidad que seas una de las mejores ofensivas, pero lo que es una locura es que hasta el momento no haya recibido gol el conjunto de
la península, en este caso del Caribe mexicano. Así que sin lugar a dudas, por ganar el derbi, por ser líderes, por no haber recibido gol, por tener a una defensiva tremendamente solvente y una ofensiva destacada, sin lugar a dudas, lo mejor del fin de semana tiene que ser el Cancún. Pero ojo, mención muy especial para el Atlante, que golea, para los Coyotes, que sorprenden, e insisto, de la Jaiba estaremos hablando en unos instantes. Y en la continuación de lo bueno tenemos que hablar de un equipo que lo está haciendo muy bien, pero sobre todo de un equipo que se queda por segunda semana de manera consecutiva con lo malo del fin de semana. Y es que por un lado tenemos a la Jaiba Brava, que también solamente ha disputado 6 partidos, y está esto como para voltearse a ver que los dos líderes, líder y sublíder, los dos que están más arriba en la clasificación, ya descansaron en esta campaña y superan equipos que sí han disputado sus 7 partidos. Pero más allá de eso, tenemos que hablar bien del conjunto del Chima Ruiz, que es el subcampeón, que tiene una de las mejores plantillas y que ha derrotado este fin de semana a Correcaminos. ¡Qué oh sorpresa! ¿Quién diría? Yo diría. Pero bueno, ¿quién hubiera dicho? Yo lo dije. Que un equipo que destituya a su técnico, ¿con razón? Sí, desde lo numérico con mucha razón, pero que destituya a su técnico a falta de 3 sesiones para enfrentar presumiblemente el partido más importante del semestre, iba a fracasar en esa tendencia de poder revertir una situación apremiante. Y es que, ojo, ese dicho de que técnico nuevo se presenta con victoria, técnico que se estrena termina ganando, cada vez aplica menos en la actualidad del fútbol a nivel mundial. Y sobre todo, cuando no tienes claro si Jorge Urbina, con el cual no tengo nada en su contra, pero necesitas ser mago, necesitas tener un impacto inmediato si es que quieres llegar a entrenar el martes y para el viernes poderle cambiar el rostro a un equipo que la está pasando mal, que llega a este punto con muchas derrotas de manera consecutiva y que además iba a tener enfrente a un equipo que tiene mejor plantilla, que tiene un mejor proceso, que tiene un mejor 11 y que viene en un mejor momento. Entonces, te cargas a Héctor Hugo Eugui, que hay que dejarlo muy claro. Era evidente y era necesario el cambio. Pero con Héctor Hugo Eugui o con el universo de jugadores con los cuales contaría el que llegara a sustituir a Héctor Hugo Eugui, y sobre todo por la premura del tiempo y las opciones que tienes, no te aseguraba prácticamente ningún movimiento tener mayores probabilidades de ganarle a la Jaiba Brava. Entonces, bajo esa premisa, yo me pregunto, ¿qué estaban pensando en la directiva? Porque hoy ya Urbina tiene esa sensación de un proceso, si no quemado, si al menos errático, porque le toca debutar contra la Jaiba Brava y termina cayendo en el Mar T.R. Gómez. Eso es bastante doloroso para comenzar un proyecto. Y si no hubiera sido Urbina, hubiera sido muy complejo que alguien pudiera darle la vuelta a esta circunstancia. Pero en especial es llamativo porque los nombres que está sondeando la directiva de Correcaminos distan mucho de ser el perfil del técnico que creo yo que necesitan. ¿Qué necesitan? Un autor, un tipo de perfil bajo que termine potenciando el entorno, no con motivación que contraten a un psicólogo deportivo, a un tipo que con trabajo táctico, que con potenciar lo individual, proyecte al entorno. Eso es lo que necesita Correcaminos en estos momentos, porque no tienen una
grandísima plantilla, tampoco es de las peores, pero sin lugar a dudas, el haber perdido el clásico de Tamaulipas termina denotando lo mal que la está pasando institucionalmente un equipo que en divisiones inferiores lo ha hecho muy bien, que vienen de ser campeones en la Liga Premier, categoría de bronce, sí, en el apartado de filiales y con todas las facilidades que el sistema de competencia de esa liguilla te termina otorgando. Pero no le podemos quitar mérito de que el talento de la cantera puede estar ahí, pero sinceramente, con decisiones tan a destiempo y en un entorno tan complejo, es muy difícil que pueda encontrar verdaderas soluciones el equipo de Correcaminos. Así que la Jaiba Brava está en este apartado porque lo están haciendo de manera formidable y sobre todo porque han mandado al abismo a su rival de estado, a su rival geográfico, y porque se han quedado con el clásico de Tamaulipas ante un débil y también poco solvente Correcaminos. De lo malo nos vamos a lo feo, y es que en este caso tenemos que hablar del campeón de la Liga de Expansión, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que no ganan desde la jornada número 3, cuando derrotaron precisamente a Correcaminos. A partir de ahí, empate en semanas consecutivas. Podríamos prever que había la posibilidad de empatar ante Tapatío. Podíamos creer que termina siendo un accidente lo ocurrido ante Coyotes de Tlaxcala. Visitar el Tepagómez jamás va a ser cómodo, pero es que el equipo de Luis Alfonso Sosa ha caído en casa en Domingo de Leones, que da la sensación de que cada vez puede representar menos ante el Club Atlético La Paz, que venía de descansar y que previo al descanso había conseguido su primera victoria en este torneo ante Dorados. No es que viniera de vencer al Atlante, no. Había derrotado, con todo respeto, al equipo de Cirilo Saucedo. Y ese equipo se plantó en el Estadio Jalisco a las 12 del día y terminó ganándole a Leones Negros, pese a que comenzaron estando abajo en el marcador. Anotación muy temprano de Exxon Rivera. Posteriormente, Oscar Millán termina igualando los cartones. Finalmente, Daniel Álvarez, aprovechando una pena máxima sin sentido cometida por Alejandro Bravo, termina dándole la ventaja a los de Hugo Norberto Castillo. En el segundo tiempo, empata Exxon Rivera después de un penal cometido por Gilberto García. Y ya cuando estábamos en el tenor de que los dos equipos lo querían ganar, un penal cometido por Ulises Torres le termina abriendo la oportunidad y la ventana a Ulises Jaimes de poner el 2-3 definitivo. Algo verdaderamente preocupante para Universidad de Guadalajara, dado que se mantienen puestos de liguilla simplemente porque Mineros no jugó este fin de semana. Porque si lo hubiera hecho el equipo de Mario García y hubiera sumado al menos un punto, hoy los Leones Negros, una de las mejores plantillas, ya no la mejor, pero una de las mejores plantillas de esta división, vigentes monarcas, y después de haber tenido ya 4 partidos en el Estadio Jalisco, estarían fuera de los puestos de clasificación. Así de dramático, así de contundente y así de preocupante. Una situación realmente muy fea, porque las expectativas en Leones Negros tienen que ser muy altas, muy altas, y de momento los números ya reflejan más el estado futbolístico que realmente el alcance de la entidad, el alcance del club y cómo le puede costar la transición. No es campeonitis, la plantilla se ha empeorado. Sinceramente, la plantilla es mucho peor. No sé si mucho, pero sí ha decrecido en cuanto a la calidad. Pero de ahí
a estar luchando con uñas y dientes para mantenerte en los puestos de liguilla y tener 4 fechas sin poder ganar, llama poderosamente la atención cuando tienes el proceso más dilatado y con más tiempo de todo el circuito. En la transmisión, lo mencionamos, transmisión radiofónica. Lo mencionamos cuando Martín Ochoa, al cual le mando un saludo al buen Martín, mencionaba que Leones Negros se había quedado sin ideas en el partido. Pero yo le mencioné, y lo replico en este espacio, lo que parece es que las ideas de Leones Negros se fueron con rumbo a la Jaiba Brava. Saludos a Exxon Torres. Y si ya hablamos de lo bueno, de lo malo y de lo feo, toca hablar de la figura. Y la figura se llama Christopher Andrade. Sí, el cancerbero del conjunto de Cancún tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque lo ha hecho de manera formidable. ¿Por qué? Porque está cumpliendo sus primeros partidos como titular en este proceso, en este arranque de campaña. Jamás había acumulado más de un encuentro en esta división y el canterano de los rojinegros del Atlas, con paso por los Pioneros de Cancún, se ha quedado con la titularidad tras la salida de Gustavo Gutiérrez y se ha convertido en el portero del equipo que después de 6 jornadas disputadas y 7 en el calendario, no ha recibido gol, con lo cual, sin lugar a dudas, tenemos que hablar muy bien del cancerbero del conjunto de el Cancún. ¿Por qué? Porque ha venido a sustituir a un tipo campeón que se fue como refuerzo estelar a Tepatitlán y lo está haciendo de grandísima manera. También hay que mencionar a Benjamín Galindo, que es el líder de esa saga. Tendríamos que mencionar a Hugo Rojas, que es quien provoca la victoria de Correcaminos, de Coyotes, mejor dicho, no de Correcaminos, pobres Correcaminos, no han podido ganar. No, la victoria de Coyotes ante el conjunto de Tapatío, pero más allá de lo destacadísimo del ex de Diablos Tezistán, Liga TDP, ojo, la Liga TDP está proyectando mucho talento para esta liga de expansión. Yo me quedo como la figura con el caso de Christopher Andrade, cancerbero titular del conjunto de Cancún. Y para cerrar esta edición de lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana, tenemos que repasar todos los resultados de esta jornada número 7 de la Liga de Expansión. Y es que, ya lo decíamos, en el derbi de Tamaulipas, en el clásico tamaulipeco, los Correcaminos terminaron cayendo 1-2 ante la Jaiba Brava. Para el sábado, con solitaria anotación, ya lo decíamos, de Hugo Rojas, el conjunto de Coyotes de Tlaxcala de Marco Fabián Vázquez derrotó 1-0 al cuadro de Tapatío. Más tarde, los Alebrijes de Oaxaca terminaron cayendo 0-3 ante los Potros de Hierro del Atlante. Volvió a marcar Maximiliano García, en lo cual ya se está convirtiendo en una sana costumbre para el equipo de Miguel de Jesús Fuentes. Posteriormente, en simultáneo, el Atlético Morelia de Gilberto Adame le ganó 2-1 a los Dorados de Cirilo Saucedo. Y en el derbi de la península de Yucatán, el Cancún le ganó 1-0 al conjunto de Venados de Yucatán. Para el domingo, los Leones Negros terminaron cayendo 2-3 pese al doblete de Exxon Rivera ante Atlético La Paz, y Irapuato y también Tepatitlán terminaron repartiendo unidades en duelos de invictos. Bueno, el conjunto de Irapuato en el Sergio León Chávez, el cuadro de Héctor Jair Real de manera absoluta, pero terminaron repartiendo unidades después de igualar 0-0. Así que, señoras y señores, esto ha sido lo más importante, lo más trascendente, lo más interesante de la jornada número 7 de la Liga de Expansión. Para ti, ¿qué ha sido lo más importante? ¿A quién cambiarías? Para ti, Leones Negros tendría que estar en lo feo o en lo malo, o los perdonarías. Correcaminos tendría que estar en lo feo
o los perdonarías? Déjalo ahí en la cajita de comentarios, así como tu opinión. ¿Le debimos haber dado el apartado de lo bueno a los Coyotes, al Atlante o a la Jaiba Brava? ¿O nos das la razón y terminamos tomando una buena decisión, ponderando al líder general de la clasificación? Los micrófonos están abiertos y la comunicación también, así que refleja tu opinión en la cajita de comentarios, comparte nuestro contenido, no dejes de dar like, síguenos en redes sociales. Si quieres más análisis como este de manera más extendida, ahí está el podcast de la Liga de Plata MX, donde analizamos esta y todas las jornadas con su respectiva previa de la Liga de Expansión. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y disfruta de la Liga de Expansión. ¡Que viva la categoría de plata!